Gracias, brother. Bueno, mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, en donde estén, como estén viéndonos. Si es ahorita, buenas tardes, buenas noches, ya sea en tu país donde estás. Pues estoy contento y estoy un poquito nervioso porque como me estoy mudando de casa, ahorita aún no tengo el internet preparado para poder hacerlo desde la computadora, pero esperemos en Dios que no haya ningún problema, que mi internet aquí en el celular pueda, no se nos vaya a caer, como que ahorita también pedimos a Dios por eso. Pero bueno, bienvenidos a todos los que se están ya conectando, bienvenidos si estás en la repetición en el canal de YouTube. Mi nombre es Manuel Ortiz, yo soy el teólogo y como cada jueves, ahora que arrancamos, como cada 3 jueves, estamos viendo lo que es la carta a los Efesios. La semana pasada terminamos el capítulo 3 y por ahí te comenté que está dividida la carta a los Efesios en 2 secciones. La primera sección, del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo describe el papel eterno de la iglesia. Ya lo vimos, te repito, el capítulo 1, 2 y 3. Si ya estás por acá en YouTube y no lo has visto, o si eres nuevo por acá y no los has visto, te invito a que pases a mi canal de YouTube, que me encuentres como El Teólogo, para que puedas estar por enterado de lo que hemos estado viendo y para que sepas esta primera sección, lo que es Pablo describe el papel eterno de la iglesia. Ahora en esta segunda sección del capítulo 2, perdón, el capítulo 4 al final, al capítulo 6, esta segunda sección, ahora Pablo explica cómo los miembros de la iglesia deben vivir a fin de lograr la unidad que Dios anhela. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar con lo que es el capítulo 4, que es nuestro estudio del día de hoy, el capítulo 4 a los Efesios. Antes de, vamos a orar para poner todo en manos de Dios y que Dios nos hable a través de su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias primeramente por este día y por esta hora a la que hemos llegado el día de hoy para poder tener un estudio más de tu palabra, de lo que es la carta a los Efesios, lo que tú quieres enseñarnos y mostrarnos a través de cada capítulo y de cada verso que estamos viendo, leyendo, estudiando, escudriñando, analizando y también aplicando a nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, sé tú sobre nosotros, sé tú en mi vida, Padre, para poder hablar, para poder informar y para poder enseñar lo que tu palabra enseña, Señor, únicamente. Quitando todo viento de doctrina que no sea, Señor, sino hablando únicamente tu palabra y enseñando únicamente lo que tu palabra nos quiere enseñar en el texto, dentro de su contexto, para no hacerlo pretexto de alguna idea descabellada por ahí que hoy podemos escuchar lamentablemente en el día a día y en el mundo. Y aún así dentro también de las mismas iglesias con otro tipo de creencias o vientos de doctrina, Señor. Ponemos en tus manos este estudio, que tú seas quien se glorifique por medio de tu palabra. Úsame, usa mi boca para poder hablar únicamente lo que tú quieres hablar y enseñar. Y te pido en especial, Señor, por el internet, para que no se nos vaya a ir el internet, para que no se me vaya a ir el internet, para que no haya problemas de transmisión y para que no haya problemas de que se vaya a estar cortando la transmisión, la sala, y para poder que todo sea edificante para tu pueblo, Señor. Úsanos, bendícenos. Estamos aquí el día de hoy, expectantes de lo que tú quieras enseñarnos, hablarnos. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, para este estudio del capítulo 4 de Efesios. Te amamos, te bendecimos y por eso estamos aquí para poder llegar a ser, pasar de creyentes a discípulos, Señor. Como lo vimos en el primer capítulo, pasar de creyentes a discípulos y poder entender la obra que tú quieres hacer en nosotros y también a través de nosotros. Te damos la gloria y la honra. En nombre de tu Hijo amado Jesús, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más a este estudio de Efesios, capítulo número 4. Vamos a arrancar con lo que es el versículo número 1, como lo hemos estado haciendo en estos días.
Vamos leyendo verso a verso, vamos leyendo un par de versos y voy compartiendo contigo lo que el autor quiere decirnos. No sin antes empezar como lo arranqué la semana pasada, diciéndote lo que dice, lo que enseñaba mi mentor Jorge Gil. Recuerda que para poder entender la Biblia hay que entenderla y verla desde su contexto. Hay que quitarnos esas gafas denominacionales que tenemos para poder entender únicamente lo que la Biblia quiere enseñarnos. Recuerda que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros directamente. Nosotros no éramos el público original al que fue escrita directamente la carta, en este caso los evangelios, el Nuevo Testamento, las cartas paulinas o generales, pero sí es escrita para nosotros, para hoy en día poder tú y yo entenderla y aplicarla a nuestra vida. Recuerda, también te dije la semana pasada, para poder entender más la idea de lo que es, en este caso, el Antiguo Testamento, hay que tener al israelita de aquel entonces metido en nuestra cabeza para poder entender las cosas. Y en este caso, que estamos leyendo y estudiando el Nuevo Testamento, hay que tener al cristiano del primer siglo metido en nuestra cabeza para poder entender las ideas que quiere expresar el autor de la carta o de los evangelios, para poder así saber a qué se refiere y qué es lo que Dios quiere mostrarnos, y después de eso así traerlo para nuestras vidas propias, para poder aplicar y saber cómo aplicarlo en nuestra vida personal, en nuestra iglesia, en nuestra vida familiar, nuestra vida cotidiana, y así poder ser de bendición para la gente allá afuera. Pues bueno, dicho esto, arrancamos con el verso número 1 de lo que es la carta de los Efesios, capítulo número 4. Dice ahí en tu subtítulo, si tienes, ahorita yo tengo en la Reina Valera, si tienes tú también tú y la Reina Valera, dice en el subtítulo, en su temita, la unidad del Espíritu. Y arranca el Pablo diciendo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice verso número 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. ¿Ok? Dios nos ha escogido a nosotros para ser los representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces, a la luz de esta verdad, Pablo nos desafía a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido, de ese maravilloso privilegio de ser llamados propiedad de Cristo, hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, esto incluye ser humildes, esto incluye también ser gentiles, también incluye ser pacientes, también incluye ser compasivos y también incluye ser pacificadores, entre otras cosas. ¿Ok? La gente, lo creas o no, lo veas o no, la gente observa nuestras vidas constantemente y únicamente también puedes verlo en que la gente de afuera está expectante de lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer, decimos o dejamos de decir, ¿no? Bueno, a ver cómo es que el cristiano este o la cristiana esta se comportan ante cierta situación. Oye, ¿por qué si esa persona que sí quiere ser creyente está diciendo o actuando de esa forma? Siempre la gente va a voltear a vernos, eh, puede ser con una intención de a ver qué tan bien hacemos las cosas para tomar ejemplo de nosotros, pero también nos guste o no, lo veamos o no, lo apliquemos o no, también la gente está expectante de lo que hacemos o dejamos de hacer, decimos o dejamos de decir, para también apedrearnos, ¿no? Para agarrar la primera piedra y apedrearnos, para irse sobre nosotros y decir, oye, si tú eres cristiano, ¿por qué haces esto? Oye, tú que te llamas evangélico, ¿por qué dices estas cosas? Oye, tú que te llamas ser hijo de Dios, ¿por qué es que te manejas de esta forma y de aquella forma dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, lo creamos o no, lo entendamos o no, lo creamos, lo queramos ver o no, la gente observa nuestras vidas, la gente observa lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos manejamos allá afuera o dentro de la iglesia o dentro de casa, ya sea para aprender de nosotros o ya sea para juzgarnos a nosotros, ¿ok? Entonces la pregunta que tú y yo debemos de hacernos es, ¿la gente puede ver a Cristo a través de nosotros o de plano ven a una persona común y corriente en nosotros? Entonces, ¿qué tan bien cumplimos
tú y yo como representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Ok? Verso número 3. Solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, a un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, Pablo dice que somos parte de un solo cuerpo, ¿no? Como lo hemos visto también en capítulos anteriores y en otras cartas que también podrás ver tú esta imagen del cuerpo de Cristo. La unidad no aparece por sí sola, recuérdalo. Hay que trabajar para lograrla. Debemos de trabajar en nuestra vida diaria con nuestros hermanos en la iglesia para poder formar lo que es la idea y para poder formar lo que es el trabajo en equipo y de ser un solo cuerpo en Cristo. Entonces, muchas veces las diferencias que existen entre las personas pueden conducir a la división. Esto no necesariamente tiene que ser así dentro de las iglesias. Entonces, en lugar de concentrarnos en lo que nos divide, deberíamos tú y yo recordar qué es lo que nos une. ¿Okay? Y lo que nos une a nosotros es que somos un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Entonces, sabemos tú y yo apreciar a las personas diferentes a nosotros, o también las tachamos y las ignoramos porque no creen como yo, porque no aman como yo, y también los hacemos a un lado. Y nuevamente, lo que hablamos capítulos atrás, ponemos una barrera entre nosotros y ellos y los dejamos fuera de la bendición de también poderse integrar a la familia de Dios. Somos capaces de ver cómo los dones y puntos de vista distintos pueden contribuir a que la iglesia cumpla con la obra de Dios o no. Entonces debemos aprender a disfrutar como los miembros del cuerpo de Cristo que tú y yo somos, que nos complementamos unos a otros. Recuerda que no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos hombros, no todos somos el mismo miembro del cuerpo. Todos somos diferentes tipos de miembros en el cuerpo de Cristo. Tal vez, no sé, tal vez aquí vemos 10, 15, 20 personas diferentes, no obligatoria ni necesariamente tú y yo somos el mismo miembro del cuerpo en la iglesia de Cristo. Tal vez yo soy una mano derecha, tal vez tú la izquierda, tal vez tú eres un pie, tal vez tú eres un hombro, tal vez tú eres un miembro de un cuerpo, del cuerpo que es diferente al de todos nosotros, pero tú y yo debemos aprender que como también tenemos todos diferentes dones, diferentes talentos, también somos a diferente miembro en el cuerpo de Cristo. Y esto debemos aceptarlo y no ignorar a los demás, sino trabajar en conjunto. No recuerdo si lo dije aquí en clase o fue en otra clase, pero por ejemplo, mi pie derecho no puede ser independiente e ir al lado derecho o al lado izquierdo y todo mi cuerpo ir hacia otra parte. No se puede. Si yo quiero poner mi pie derecho hacia el lado izquierdo y no coordino con todo mi cuerpo, me voy a caer. Entonces debemos estar todos coordinados en ese mismo espíritu, en ese mismo cuerpo, para poder avanzar y hacer las cosas que debemos de hacer para Dios y para los que no conocen el Evangelio. Ahora, decía el verso número 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nadie logra ser perfecto aquí en la tierra. Nadie somos perfectos, ni tú, ni yo, ni nadie somos perfectos. Por lo tanto, debemos aceptar y amar también a otros cristianos a pesar de sus faltas, a pesar de mis faltas, de mis fallas. Entonces, cuando vemos errores en otros creyentes, deberíamos tú y yo actuar con paciencia y con amabilidad. Ahora, si nos incomoda las acciones de alguien o la personalidad de alguien, debemos de trabajarla, dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, ¿ok? Sopórtense los unos a los otros en amor. Si yo fallo, si yo la riego, si yo me equivoco,
ustedes deben de soportar, de dirigir, corregir también en amor lo que yo esté haciendo mal para poder ser una buena herramienta y un buen miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, en lugar de detenernos en las debilidades de las personas o en lugar de buscar los errores de dichas personas, tú y yo debemos orar por ellas, orar los unos por los otros. Luego, vamos ya a poder hacer algo más, ¿no? Entonces, pasemos tiempo juntos y veamos si nosotros podamos lograr ser del agrado de ellos para poder ahora sí trabajar juntos en armonía, en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir como lo hacían, como nos lo narra en la iglesia de Hechos, ¿ok? Dice el verso 3, solícitos en agradar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, guardar la unidad es una de las funciones importantes del Espíritu Santo. Él nos guía, Él guía, pero debemos estar dispuestos a que nos guíe. El Espíritu está al pendiente y quiere usarnos y quiere guiarnos. Lamentablemente no todos queremos ser guiados por Él. Entonces tú y yo lo que debemos de hacer es poner la mira en Dios y no en nosotros mismos, ¿ok? Para que el Espíritu Santo pueda utilizarnos. Por ahí alguien escribió en redes sociales, o por ahí lo vi en redes sociales, decía, no le pidas a Dios que guíe tus pasos si tú no estás dispuesto a dar un solo paso. Entonces, si tú y yo le pedimos, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, ve conmigo, Espíritu Santo, sé tú en mí, pero yo no tengo la intención en realidad de hacer nada para la iglesia, de hacer nada por el gentil, de hacer nada por el publicano, de hacer nada por el fariseo, de hacer nada por nadie, entonces debo de hacer una crítica constructiva propia y decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Ok? ¿Estoy realmente teniendo amor por el prójimo o no? ¿Estoy teniendo realmente amor por mi hermano, mi hermana, por mi líder, por mi gente de la iglesia? O solamente, como dicen por ahí, de dientes para afuera, ¿no? En realidad no siento amor, en realidad no me interesa estar en el cuerpo, en realidad no me interesa nada de lo que se está planteando en la iglesia o en las escrituras mismas. Entonces, el Espíritu Santo está para guiarnos, pero tú y yo debemos estar dispuestos a que Él nos guíe y poder avanzar conforme el Espíritu Santo quiere que avancemos y quiere utilizarnos en el día a día para con las demás gente. Ahora dice el verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, todo creyente en Cristo, todos los creyentes en Cristo pertenecen a un solo cuerpo, o deberíamos pertenecer a un solo cuerpo, ¿ok? Todos se han unido bajo la misma cabeza, y esa cabeza es Cristo mismo, como lo dice 1 Corintios. Entonces, Dios otorgó a cada creyente habilidades que pueden fortalecer todo el cuerpo. Tu habilidad, mi habilidad, su habilidad especial pudiera parecer tal vez a lo mejor pequeña para algunos o grande, pero está en ti y en mí para poder usarla en el servicio de Dios. Entonces debemos de pedir a Dios que use nuestros dones para contribuir al fortalecimiento y la salud del cuerpo de creyentes de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Por ahí en algunas iglesias eh, hay iglesias que se juntan por secciones, diferentes iglesias, diferentes grupos de iglesias, cada cierto tiempo se unen todas a poder tener reuniones o cultos especiales para eso. Entonces, hagámoslo así. Pidámosle al Espíritu Santo que use nuestros dones, nuestros ministerios para poder contribuir al fortalecimiento y la salud de cada cuerpo de creyentes. Dice el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Dios está sobre todos nosotros. Esto muestra su cuidado de gobernante, lo que es la trascendencia. Él está por todos y en todos. Y esto muestra su presencia activa en el mundo y en las vidas de los creyentes, lo que es la inmanencia. Entonces, cualquier visión de Dios que viole su trascendencia o su inmanencia no es una imagen real de Él. Dice el verso 8, por lo cual dice, bueno, vamos a seguir con el 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, ¿qué? Dones a los hombres. Si recuerdas o si más tarde, mañana te vas al Salmo 68, 18, este salmo muestra a Dios como un conquistador que marcha y que obtiene tributos de la ciudad vencida. Entonces, Pablo usa esta figura para enseñar que Cristo, en su crucifixión y en su resurrección, obtuvo esa victoria sobre Satanás. Cuando él asciende al cielo, dio dones a la iglesia, de algunos de los cuales detalla más adelantito. Entonces, ok, el Salmo 68, 18 muestra a Dios como eso, como un Dios conquistador que obtiene tributos en las ciudades vencidas. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, las partes más bajas de la tierra pueden ser diferentes opciones, por así decirlo. Puede ser en tumba, y también la tercera opción puede ser el Hades, que para muchos creyentes es el lugar de descanso de las almas entre la muerte y la resurrección. ¿Okay? Pueden ser cualquiera de estas tres formas, la tierra, la tumba o el Hades. Cualquiera que sea la interpretación que tú y yo queramos darle, no cambia el hecho de que Cristo es el Señor de todo el universo, tanto de presente, pasado y futuro. Entonces, nada ni nadie está oculto de Él. El Señor de todo, el Señor de todo lo que hay, vino aquí a la tierra y aceptó la muerte para poder rescatarnos a ti y a mí y a todos, como te decía ahorita, tanto en pasado, en presente y en futuro. Entonces nadie está fuera de su alcance, nadie se escapa de poder tener este privilegio para poder agarrarlo y tomarlo. Obviamente hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada que ver, no me interesa, gracias, adiós. Pero aún ellos han tenido o tendrán la oportunidad de tener esto a su alcance y tomarlo. Ya obviamente es decisión de cada uno tomarlo, agarrarlo y poseerlo o simplemente dejarlo ir. Por eso cuando tú y yo tal vez compartimos con alguien el Evangelio, tal vez, no sé, imagínate que compartimos el Evangelio a 10 personas. Tal vez de 10 personas, una, dos, tres, si bien nos va a la mitad, van a aceptar lo que les estamos compartiendo del Evangelio. Y otras 5, o la mayoría, van a decir, ¿sabes qué? Muy bonito lo que dices, gracias, pero no. Pues ya han tenido también la oportunidad de tener al alcance lo que tú y yo hoy en día tenemos como parte del don, como parte de la gracia, como parte del regalo de Dios para nuestras vidas, que es la salvación y la redención por medio de la sangre de Cristo. Dice el verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, nuestra unidad con Cristo no destruye nuestra individualidad. El Espíritu Santo ha dado a cada cristiano dones especiales para qué? Para edificar la iglesia. ¿Okay? Ahora, que los tenemos, ahora que los tenemos tú y yo,
eh, es crucial para ti, para mí, es necesario usarlos, ¿no? Y no dejarlos ahí en un baúl guardados. Entonces, tú y yo debemos tener la madurez suficiente para ejercitar los dones que Dios nos ha dado a ti y a mí. Ahora, tal vez tú sabes cuáles son tus dones de momento, tal vez no sabes cuáles son. Ahora, si sabes cuáles son, de entrada, busca oportunidades para poder servir a Dios, a la iglesia, con el don o los dones que te han sido otorgados. Ahora, si no lo sabes, pide a Dios, pide al Espíritu Santo que te dé, que te muestre cuál es el que tienes o los que tienes. Y quizá mediante tal vez puede ser tus líderes, tus ministros o tu comunidad de amigos cristianos, pueden ellos ayudarte a decir, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes este o este otro don. Después de esto, ya a medida que tú empieces a reconocer a tu campo de servicio especial, y ahora sí vas a empezar a usar esos dones para fortalecer y para alentar a la iglesia. Un ejercicio que yo hice hace tiempo con alumnos míos y alumnos líderes de una iglesia fue, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. De la lista de dones que nos marca Romanos, que nos marca también Corintios, de los ministerios que nos habla aquí también Efesios 4, vas a hacer una lista de los dones que hay y los ministerios que hay. Lo que vas a hacer, igual como quieras, por ahí lo voy a compartir en el grupo. Vas a ver o vas a poder informarte, tal vez en alguna biblia de estudio, tal vez en internet o lo que sea, a qué se refiere cada don, ¿ok? Porque no nada más de que yo creo que ese don se refiere a esto, no. Cada don es específico y tiene una función específica. Entonces yo les dije a los líderes y a mis estudiantes años anteriores, ¿saben qué? Vamos a hacer esta lista de dones de ministerios también y vamos a ver a qué se refiere cada don, qué es lo que hace, qué es lo que ve cada uno de los dones. Posterior a esto, en tu lista vas a poner una palomita a que tú identifiques que sí tienes. Si tú tienes el don de interpretar lenguas, vas a ponerle una palomita. Si tal vez ese mismo don, por ejemplo, en la expresión de lenguas, si tal vez ese don alguna vez experimentaste eso y ya no más, o tal vez en tu duda de que lo tengo o no lo tengo, no has querido como que experimentarlo más, bueno, poner una rayita como un guión medio para decir como que puede ser, puede no ser que lo tenga. Y o si de plano no tienes ese don, no te identificas con ese don que marca la palabra, pues pon una tachita. Entonces, de la lista que tú vas a hacer de dones y de ministerios, identifica cuáles tienes. Para que ya identificado el don que tú tienes o el ministerio que tú tienes, ya sobre eso tú puedas empezar a trabajarlo y a desarrollarlo. Ahora, podemos tener un don, podemos tener dos, podemos tener tres, cuatro, cinco, dependiendo del Espíritu Santo. La Biblia, Pablo nos dice en Corintios que el Espíritu Santo es el que da los dones. ¿A quién? A quien Él quiere, cuando Él quiere, Él o los dones que Él quiera. ¿Okay? El Espíritu Santo es el que se encarga de hacerlo. Si tú no sabes cuáles tienes, o si tú no tienes de momento identificado cuáles tienes, pide Espíritu Santo, quiero que me des dones conforme a tu voluntad para poder utilizarlos para ejercitar y para el crecimiento de la iglesia. Y sobre eso ya haces tu lista que te estoy comentando para que empieces a trabajarla, a trabajar tus dones y ser de beneficio y de edificación para la iglesia. Te repito, los dones que el Espíritu Santo te da no es para que los eches en un baúl en tu vida, los dejes guardados. Qué buena onda que tengo dos dones o qué buena onda que tengo el ministerio de maestro. No, la idea de que te los están entregando, esos dones, estos regalos, es para edificación, para servicio de la iglesia propia. ¿Ok? Verso 12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios ha dado a su iglesia una enorme responsabilidad. ¿Ok? ¿Cuál es esta? Recuerda Mateo 28, hacer discípulos en todas las naciones. Te decía hace unas semanas, no es que literalmente yo tenga que ir a todas las naciones a ser discípulos, no. Tal vez yo en mi ciudad, en mi país, en mi colonia, en mi fraccionamiento, en mi ejido, en mi rancho, en mi etnia, lo que sea, yo puedo empezar ahí.
y tal vez, por ejemplo, el hermano Juan Carlos, José Miguel, Melvin, Freddy, ellos que están en otras partes de Latinoamérica, ellos se encarguen de sus zonas, de sus áreas, y así es como tú y yo vamos alcanzando en ese mismo cuerpo de Cristo, poder hacer discípulos en todas las naciones. ¿Okay? Pero tú y yo como iglesia y la iglesia en general tiene una enorme responsabilidad, que es hacer discípulos. Y te decía también en el primer capítulo, no hacer creyentes nada más, sino hacer discípulos. Porque un discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. ¿Ok? Entonces hablábamos en el primer capítulo de poder dar ese paso, ese brinco, ese salto de creyente a discípulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer para que no nada más seamos creyentes, sino podamos ser discípulos? Bueno, primero tenemos que involucrarnos en predicar la palabra, tenemos que también involucrarnos en enseñarla, también hay que involucrarse en sanar, en nutrir, en dar, en administrar, en edificar y muchas cosas más que se requieren para ser discípulos. No es nada más te presento el evangelio, haces la oración de fe, recibes a Cristo en tu corazón, listo, ahí nos vemos. No, hay que hacer todo un trabajo de discipulado, ¿ok? Ya predicaste el evangelio, ok, no queda ahí la cosa. Hay que enseñar la palabra, hay que poder sanar las áreas del lado de las personas, hay que nutrirlas constantemente, hay que administrar todo esto, hay que edificar, y te digo, hay muchas tareas más que se requieren para que un creyente pase y brinque a ser un discípulo. Repito, vayan y hagan discípulos, no vayan y hagan creyentes nada más, vayan y hagan discípulos. Esa es nuestra tarea que Jesús nos dio a ti y a mí, y a los que vengan también, vayan y hagan discípulos. Si tuviéramos que cumplir este mandato como individuos solos, individuales, podríamos tal vez rendirnos, incluso antes de intentarlo, tal vez podríamos rendirnos en nuestras propias fuerzas y como personas individuales. ¿Ok? Es por eso que se necesita poder hacerlo en un conjunto de personas, en un grupo de personas, en ese cuerpo que estamos hablando, en ese cuerpo en Cristo. ¿Ok? Y Dios nos ha llamado a ser miembros de ese cuerpo. Te repito, si tú, por ejemplo, si yo arranco este brazo de mi cuerpo, este brazo ya va a ser inservible. De hecho, este pedazo de brazo, de mano, de muñeca va a morir y ya no va a tener función alguna. Yo querer desprenderme del cuerpo de Cristo va a ser exactamente lo mismo. Ya no voy a poder tener alguna función dentro del cuerpo, ya no voy a servir como serviría estando dentro del cuerpo. Y si yo tengo mi mano donde debe de estar, voy a poder hacer, voy a poder limpiar, voy a poder quitar, voy a poder proteger, voy a poder hacer muchas cosas que no pudiera hacer sin mi miembro, ¿no? Sin mi mano derecha, izquierda o mi pie o lo que sea. Entonces, algunos podemos cumplir una tarea, otros van a hacer otra tarea, otra función, otro trabajo, otra chamba, pero juntos podemos obedecerle mejor de lo que haríamos de una forma individual, de una forma aislada, ¿no? Nadie puede ser el llanero solitario y trabajar independientemente sin un grupo de personas. Imagínate a una sola persona, a un solo jugador jugando un partido de fútbol, de básquetbol, de béisbol o el deporte que te guste. Una sola persona no puede hacer todo a la vez. Sería prácticamente imposible porque pues, del otro lado hay un equipo conformado de muchos miembros, el cual pues, van a poder tumbar, van a poder tapar, van a poder defender de esa sola persona que está en el otro equipo. Entonces, trabajando juntos, como el cuerpo de Cristo que somos, podemos expresar la plenitud que hay y que podemos ver en él. Ahora, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, perdón, de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel
que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, Cristo es la verdad. Recordemos que Juan 14:6 dice, Cristo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Espíritu Santo guía a la iglesia. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, como lo menciona Juan 16:13. Satanás, por el contrario, también Juan 8 dice que es el padre de mentira. Entonces, tú y yo como seguidores de Cristo debemos dedicarnos a la verdad. ¿Esto qué significa? Bueno, eso quiere decir que nuestras palabras serán sinceras, como también nuestras acciones van a reflejar la integridad de Cristo. De nada sirve decir únicamente yo soy bueno y hacer con actos cosas malas. De nada sirve decir no, yo soy un hijo de Dios y no miento y empezar a mentir fuera de mi círculo de amistades, fuera de mi iglesia, fuera de mi casa. ¿Ok? Como dice también la palabra, eres tú allá luz afuera de casa, afuera de los tuyos, pero dentro de casa, dentro con los tuyos, no das luz ni en el baño. ¿Ok? Entonces, debemos ser coherentes con lo que decimos, lo que enseñamos, con lo que hacemos, con nuestras actitudes, con nuestras cosas que hacemos día a día. ¿Okay? Entonces, seguir la verdad en amor, ojo con esto, seguir la verdad en amor no siempre es fácil. No siempre, ni es fácil, ni es tampoco conveniente, ni es placentero, pero es necesario, ¿ok? Es necesario si la iglesia va a cumplir con la obra de Cristo en el mundo. Entonces, la verdad en amor no va a ser fácil. Y lo puedes ver y seguramente tú lo has experimentado en carne propia. Tener la verdad, hablar la verdad en amor, no va a ser fácil. Gente se te va a echar encima pensando que tu verdad no es la verdad de ellos, diciendo y argumentando que la verdad que tú puedes tener es totalmente diferente a lo que ellos pueden interpretar como una verdad. Entonces, la verdad en el amor ni es fácil, ni conveniente, ni placentero, pero es necesario hacerlo, decirlo, hablarlo, enseñarlo. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda cumplir con la obra de Cristo en el mundo. Decía el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Algunos cristianos, algunos creyentes, uh, temen que cualquier error destruya su testimonio por el Señor. Ven su propia debilidad y saben que muchos incrédulos parecen tener un carácter tal vez más fuerte del que en realidad tienen. Entonces, ¿cómo crecemos tú y yo en Cristo? Bueno, la respuesta es que Él nos forma en un cuerpo, en un grupo de individuos unidos en su propósito y en su amor, unos por otros y por Cristo también. Entonces, si uno de ellos tambalea, también el resto tambalea, pero también el resto está ahí para apoyarlo y para ayudarle, para caminar otra vez con un señor, ¿okay? Con lo que es la cabeza. Entonces, imagínate nuevamente en esta figura del cuerpo. Si mi pierna derecha o izquierda tambalea o no está fuerte, sino que está débil, pues todo mi cuerpo puede caer. ¿Ok? Pero también los demás miembros del cuerpo están ahí para ayudarse, ¿no? Tal vez si yo estoy ya por caer, porque mi pie no es fuerte, pues mi rodilla puede tal vez soportar el peso para no caerme, puedo poner la mano, puedo poner el brazo para no caerme. Entonces los demás miembros de mi cuerpo ayudan a levantarnos. Entonces no dejemos que los que tal vez sean débiles todavía como para poder estar dentro del cuerpo,
los excluyamos, los arrancamos, los mutilemos y los dejemos ahí tirados para a ver qué hacen. No, sino los demás miembros del cuerpo están para apoyarse, para ayudarse a poder retomar el camino y poder caminar en y con Dios. Entonces, no sé, si otro peca, tal vez puede hallar restauración mediante la iglesia, como lo dice Gálatas 6. Entonces, al mismo tiempo que esta continúa testificando la verdad de Dios, podemos tú y yo trabajar, obviamente, con el resto de los miembros del cuerpo. Entonces, como miembro del cuerpo de Cristo, tal vez tú y yo no reflejamos esa parte del carácter de Cristo y llevamos a cabo una nula función especial en la obra. Pero si eso nos llega a pasar a ti y a mí, por ejemplo, si me pasa a mí, yo tengo que ser suficientemente maduro para decir, ¿sabes qué, hermano, hermana, líder, pastor? Estoy pasando por cierta circunstancia, no estoy teniendo comunión con Dios, estoy pasando por algo en mi vida personal que me hace tambalear, que no me permite estar bien dentro del cuerpo de Cristo, ayúdame. Es de personas eh, eh, firmes, es de personas coherentes y es de personas sabias también pedir ayuda. Tal vez en lo individual podemos decir, no es que yo no puedo demostrar mis debilidades ante la gente y decir que no puedo, ¿no? Es de personas inteligentes y sabias saber pedir ayuda, saber poder decir, ¿sabes qué? No puedo, ayúdame, ¿sabes qué? No puedo, échame la mano para seguir avanzando. Tal vez va a requerirse una temporada, un tiempo en el que se necesite tal vez consejería, discipulado más especial, pero para que al final la obra de Cristo pueda seguir y para que tú y yo no seamos, no una piedra de tropiezo, pero sí un miembro débil que no permita avanzar el cuerpo de Cristo y no permita hacer lo que debemos de hacer en este plano terrenal que nos toca estar de momento. Dice el verso 17, y ahí en tu subtítulo tal vez aparezca ahí la nueva vida en Cristo. Dice el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, vivir en la vanidad de su mente se refiere a la tendencia natural y humana de pensar sus caminos lejos de Dios. Lo que es el orgullo intelectual, lo que es la racionalización y las excusas alejan a la gente de Dios. Entonces, no te sorprendas si las personas no aceptan el Evangelio. El Evangelio parecerá locura a quienes abandonan la fe y se apoyan en su propio entendimiento. Como te lo decía ahorita, tal vez tú tienes 10 personas compartiendo el Evangelio, tal vez de las 10 lo rechazan, o tal vez las 10 una pueda aceptar el Evangelio. Entonces, no te sorprendas, no te asustes, no te agüites, no te pongas triste si las personas no aceptan el Evangelio. Va a ser normal. Y si lo has hecho, si has compartido el Evangelio, si has predicado el Evangelio, si has evangelizado a la gente, te darás cuenta que lo que te digo es cierto. De 10 personas, de 5 personas, una sola puede aceptar el Evangelio, una sola puede más o menos interesarse en el Evangelio, pero no es una ley que al tuyo compartir el Evangelio todos vayan a creer en él. ¿Ok? Entonces hay que saber trabajar con esas personas que no lo quisieron. Tal vez en lo individual las personas tienen, bueno, no tal vez, las personas tienen sí o sí ciertas cosas, influencias, tal vez ciertas ataduras en su cabeza, en su familia, en lo familiar, en lo espiritual, en todo esto. Y es por eso que la gente está atada a lo que el Evangelio nos dice. Por favor, si pueden mutear a la persona que está ahí con ruidito, por favor. Bueno, dice el verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad
la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La gente debería poder ver una diferencia entre los cristianos y los que no son por la forma de vivir, ¿ok? De los cristianos. Ellos deberían de ver una diferencia sí o sí. O en lo personal, por ejemplo, la gente debería de ver, uh, la gente que me conoce de toda la vida puede ver un antes y un después de Manuel Ortiz. Igual la gente debería de ver y poder identificar el antes y después de cada uno de nosotros. Ahora tú y yo vivimos como hijos de luz, ¿ok? Pablo dice a los Efesios, perdón, que deben dejar la vida pasada, la vida de pecado anterior. Ahora que son seguidores de Cristo, deberían dejar todo eso. Entonces, la vida cristiana obviamente es un proceso. No es como que acepto a Cristo y mañana ya soy el super santo. No, la vida cristiana es un proceso que llega, que no llegamos a cumplir hasta la muerte, hasta que Él venga por su iglesia. Entonces, aunque tenemos una nueva naturaleza, no adquirimos tampoco automáticamente todos los pensamientos y todas las actitudes buenas cuando nos convertimos en nuevas personas en Cristo. Pero si nos mantenemos atentos a Dios, pues siempre estaremos en constante cambio, ¿ok? Entonces, en constante cambio, como lo decía aquí anteriormente, para llegar a esa finalidad, a esa estatura de varón perfecto, a ese fin que tenemos en Cristo y con Cristo. ¿Okay? Porque nosotros solos no podemos llegar a hacerlo ni podemos hacer nada. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que creyéramos en Cristo, ya es cosa del pasado, ¿ok? Debemos dejarla atrás como una ropa que no necesitamos ya, ¿ok? De hecho, yo te decía ahorita al principio, lo que estuvieron al principio, yo hace poquito, la semana pasada, el viernes, empecé a mudarme de casa. En lo que yo me mudé de casa, lo que hacemos tal vez todos, pues es agarrar, por ejemplo, no sé, del closet, agarras toda la ropa que está en ganchos, en perchas, la agarras toda y la pones en cajas o en tu camioneta para donde vas a ir a cambiarte a tu nueva casa, a tu nuevo domicilio. Entonces, yo hice eso. Llegué al closet, al ropero, lo que sea, agarré las perchas, los ganchos con la ropa y las eché a la camioneta para cambiarme. Llegando a este lugar en el que estoy ahorita, empecé a ver que muchas cosas, la mayoría de las cosas, ya no las iba a ocupar. ¿Okay? Por ejemplo, ropa que ya no me queda, que ya no es de mi medida, o tal vez ropa que tenía ahí guardada, por guardada, nunca la saqué y ya es ropa vieja tal vez esa ropa puede servirle a alguien más, pero a mí ya no. Entonces lo que yo hice ahora que me mudé fue agarrar las cosas que ya yo sé que no me quedan, que ya sé que yo no voy a ocupar y dejé mi closet con las únicas prendas que voy a seguir utilizando. Entonces, así como esas ropas viejas que tú y yo ya no ocupamos, de igual manera tú y yo debemos de hacer lo mismo con nuestro viejo hombre. Tomar lo que ya no sirve en nuestra vida antigua, pasada, y aventarla. ¿Ok? Esto es tanto una decisión que hacemos para toda la vida, cuando decidimos aceptar el regalo de la salvación que Cristo nos da y nos otorga, como un compromiso constante y consistente diario. ¿Ok? No es nada más de que, bueno, ya decido cambiar y listo, ya con esto tengo, no, es un constante cambio, es un constante día a día, dice la palabra, quien quiera seguirme, bueno, pues tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz no es nada más de un día,
tomar la cruz y seguirlo y cargarla y seguirlo y tropezarte y seguirlo es todos los días, es del diario. Entonces, de igual manera, ese viejo hombre, esa vieja vida que tenemos, es un proceso, como te decía ahorita, es un proceso que se va dando, no de un día para otro, sino es un proceso, para algunos tal vez es un proceso corto, para otros es un proceso más o menos mediano, para otros muchos es un proceso largo, ¿ok? No es nada más de adquirir salvación y listo, no. Entonces no andamos por impulsos ni deseos tú y yo, o no deberíamos andar por impulsos y deseos. Debemos ubicarnos en nuestro nuevo papel, apuntar en la nueva dirección a la que vamos y apropiarnos de esa nueva vida, de esa nueva línea de pensamientos que el Espíritu Santo ahora nos está otorgando y nos está dando. Dice el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mentirle a otra persona es quebrantar la unidad que hay, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto crea un conflicto y porque destruye la confianza. Entonces, debemos de romper las relaciones y tú y yo debemos romper las relaciones y conducirnos en una guerra abierta en la iglesia. Debemos de hacer esto y no debemos de permitir que la mentira abunde, que la mentira haga un espacio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al final del día va a quebrantar esa unidad y se va a hacer un conflicto pequeño, mediano o grande y al final del día también va a destruir la confianza. Que eso pasa el día a día también, tanto con creyentes como no creyentes, ¿no? En los matrimonios, en los noviazgos, en las amistades. Cuando alguien miente, pues esa confianza, esa unidad que había en ellos es quebrantada, se puede ocasionar un conflicto y al conflicto, si no se le da una solución rápida, bueno, va a destruir la confianza, la amistad, la hermandad que había en esas personas, en esas dos personas o en ese grupo de personas. Entonces, como dice el verso, perdón, debemos desechar la mentira, debemos hablar la verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, la Biblia no nos dice que debemos evitar el enojo, no lo dice, pero sí destaca que debemos saber controlarlo apropiadamente. Si somos descuidados al hablar, el enojo va a herir a otras personas y va a destruir tal vez las relaciones. Entonces, si las guardamos, motivará a amargura y nos destruirá también por dentro. Entonces, Pablo nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo inmediatamente, de modo que edifique nuestras relaciones antes de que las destruya. Entonces, si alimentamos tú y yo nuestro enojo, vamos a dar pie a Satanás la oportunidad para que haya esa división. Entonces, si tú y yo estamos molestos con alguien en este momento, tal vez podemos, tal vez no sepamos qué hacer, qué decir o lo que sea, bueno, lo que tú y yo debemos de hacer para resolver esas diferencias. De entrada es no dejar que termine el día antes de que empiece, de que empiece a hacer, empecemos a hacer algo para solucionar el conflicto y salvar esa relación. Entonces, repito, la Biblia no habla de que no podemos enojarnos. Todos podemos enojarnos, todos podemos estar discutiendo con personas o lo que sea, por diferentes tipos de ideas, por celos, por chismes, por lo que sea, pero lo que tú y yo debemos de hacer es evitar que eso se aplace a horas, a semanas, a días, a meses, a años, y hay gente que vive con eso toda su vida. Te pongo un ejemplo rápido y personal. Mi papá, desde que yo tengo uso de razón, mi papá siempre odió, literal, odió a mis abuelos.
Mis abuelos por ahí, mi abuelo por ahí hizo algo que no le pareció a mi papá y él, en lugar de trabajarlo, él decidió agarrar un resentimiento contra él, contra ellos, horas, días, semanas, años y durante gran parte de su vida. Tanto así que yo ya siendo un joven y todavía un adulto, yo podía escuchar cómo mi papá despotricaba en contra de mis abuelos por lo que hicieron en su juventud, lo que le hicieron a él en su juventud. Gracias a Dios, pues ya mi papá antes de fallecer, un tiempo atrás, un año atrás, ya empezó a meter con Dios, se empezó a reconciliar con Dios porque también estaba peleado con Dios. Pero ese enojo que inició en la juventud de mi papá, estuvo llevando esa amargura, ese enojo, esa rabia, ese odio hacia mis abuelos durante el resto de su vida, antes, gracias a Dios, antes de, un año todavía antes de morir, pudo él perdonar de corazón y de verdad a mis abuelos, y es bueno, pues ya es parte del testimonio que él tuvo antes de morir, ¿no? Pero te repito, tú y yo no podemos aplazar el enojo, tú y yo no podemos aplazar esas cosas, ¿por qué? Porque va a traer una desgracia a corto, mediano y a largo plazo en nuestras vidas si tú y yo no solucionamos de forma tajante esas, esas diferencias, esas molestias en nuestras vidas. Puede ser con una amistad, puede ser con algún familiar, puede ser con algún miembro de la iglesia, puede ser con alguien en el trabajo, puede ser con quien sea. Entonces, es lo que nos enseña la palabra. Te repito, jamás nos dicen que no podemos enojarnos. Podemos enojarnos, podemos molestarnos, podemos airarnos, pero que eso no pase a aplazarse mucho tiempo porque puede ser un plazo enorme y no estar viviendo una vida conforme la quiere Dios. Y te repito, pues tampoco en iglesia, porque si somos un cuerpo en Cristo, pues nos espera que los miembros de nuestro cuerpo estén divididos cada quien por su lado. Verso 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Bueno, pues como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, podemos contristar al Espíritu Santo por la forma en que tú y yo estamos viviendo, o la forma en que tú y yo vivimos. Pablo nos amonesta en contra del lenguaje vulgar, el lenguaje sin sentido, el uso inapropiado del lenguaje, la amargura, las palabras torpes y actitudes inapropiadas contra otros. Entonces, en cambio, deberíamos tú y yo perdonar. ¿Cómo? Bueno, como así como Dios lo hizo para con nosotros. Entonces, hasta una pregunta, ¿lastimo yo lastimo o agrado a Dios con la actitud y con la acción que yo tengo, que yo hago con esas personas? Entonces, lo que tú y yo debemos de hacer es actuar en amor con nuestros hermanos en Cristo, en la forma que Dios lo hizo al enviar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, nuevamente, quitemos, dice el verso, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, antes de esto, dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el Espíritu de Dios en nosotros es un sello, decía el verso 30, es un sello de que le pertenecemos, ¿no? Como por ahí ponía el ejemplo en el capítulo 1, como ese ganado que se le pone un sello para reconocer de qué persona, de qué familia, de qué rancho es cierto ganado. Así tú y yo también estamos sellados
para poder ser reconocidos como hijos de Dios. Ahora dice el 32, antes sed benignos nuevamente, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios nos perdonó en Cristo. Esta ley de Cristo relacionada con el perdón es tal como lo enseña en el Evangelio, por ejemplo, en los Evangelios, Mateo, Marcos. También la hallamos en la oración, por ejemplo, del Señor, en ese famoso oración del Padre Nuestro, ¿no? Cuando dice, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, Dios nos perdona a ti y a mí Dios no nos perdona a ti y a mí porque perdonamos a otra gente. No, Él nos perdona según su gran misericordia. Es como que Dios diga, bueno, Emanuel perdonó a su hermano, entonces yo también le voy a perdonar a él porque él pudo perdonarlo. No, Dios no me perdona a mí porque yo ya he perdonado a alguien más. Él me perdona por su gran misericordia que él tiene para conmigo y por esa gracia que tiene también él para conmigo. Entonces, al entender tú y yo su misericordia, podemos, sin embargo, eh, anhelaremos ser como Él, ¿ok? Ya que hemos sido perdonados, tú y yo actuaremos de igual modo con otra gente. Así como tú y yo fuimos perdonados, yo también tendré la posibilidad y la opción de poder perdonar a las demás personas. Y digo la opción porque obviamente también hay gente que decide no perdonar. Aún siendo creyentes, aún siendo cristianos, hay gente que decide no perdonar y decide creer que es más que Dios y no otorgar, no recibir o no dar el perdón a las personas. Entonces, lo que nos está, lo que, los que no están dispuestos a perdonar no llegan a ser unos en Cristo. Entonces, Él estuvo dispuesto a perdonar aún, fíjate, Jesús estuvo dispuesto a perdonar aún a los que lo habían crucificado. ¿Te recuerdas esa parte de la historia? Jesús está en la cruz y dice, Señor, por favor, te lo pido, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no sabe lo que hace, no sabe lo que está ocurriendo, por favor, perdónalos. Entonces, si él estuvo dispuesto todavía a perdonar a quien lo estaban matando, tú y yo también debemos estar dispuestos a perdonar y gracias a él no tenemos ese extremo de que nos estén matando como para poder perdonarnos, pero tal vez alguien te agredió, tal vez alguien habló mal de ti, tal vez alguien dijo un chisme, te inventó algo, tal vez alguien te apuñaló por la espalda, tal vez alguien hizo algo en contra de ti. Entonces, así como él estuvo dispuesto a perdonar a quien nos estaba matando en ese momento, tú y yo también debemos estar dispuestos a poder perdonar a esa gente, al que me maltrató, al que me hizo esto, al que me hizo aquello, al que dijo aquello de mí, al que dijo ese chisme o al que se inventó ese chisme. Ok, yo debo perdonarlo. Ok, así como él me perdonó a mí, yo también debo de perdonarlo. ¿Va a dolerme? Claro que sí. Tal vez lo vea injusto, claro que sí. Pero dime tú, ¿quién de nosotros era justo para poder recibir ese perdón que Él nos dio? Ninguno, ni tú, ni yo, ni la de gente que pueda ver este video, ni los que habitamos en este planeta, ninguno de nosotros ha hecho el bien como para decir, ¿sabes qué? No ocupo el perdón de Dios, no ocupo la redención que Cristo me dio. No, todos ocupamos ser perdonados por Él. Y de igual manera, tú y yo, todos también debemos de otorgar perdón cuando alguien nos falla. Y también ser humildes y también poder pedir perdón, ¿no? Si yo la regué en algo, si yo fallé en algo, si yo hice algo, si yo invento un chisme de alguien, si yo estoy regándola y haciendo mal contra alguien, yo también debo ser humilde y tener ese corazón como para poder ir a pedir perdón. ¿Sabes qué? Dije esto de ti, reconozco que estuvo mal, y quiero pedirte una disculpa y quiero que me perdones por lo que hice, por lo que dije o por la actitud que tuve o lo que sea. Debemos también tener esa humildad de poder pedir perdón, no solamente otorgar perdón, también llegar y pedir perdón. ¿Ok? Podemos recibir ese perdón, dice la palabra.
Así como Él nos perdonó, nosotros también debemos de hacerlo. Nosotros también debemos de ir a pedir, a otorgar las disculpas por lo que hayamos hecho. ¿Ok? Y bueno, termina así el capítulo número 4. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, pues amén por esto, gracias a Dios por eso, gracias a Dios por su misericordia y por su gracia, que hemos recibido tú y yo perdón y también hemos recibido esa redención por medio de Cristo, por su misericordia y por su gracia. Como lo hemos venido hablando, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho lo mejor y merezcamos esa gracia, esa salvación, no porque podamos comprarla, porque no podemos comprarla, sino por pura misericordia y por pura gracia de Dios, es que tú y yo somos salvos, es que tú y yo tenemos ese don, y por eso también es que tú y yo debemos de formarnos ahora de esta forma, de cierta forma, para poder servir en la iglesia, para poder estar en un conjunto de miembros, en un mismo cuerpo, que es en el cuerpo de Cristo, dice la palabra, siendo Él la cabeza de todo el cuerpo. ¿Ok? Y como lo hemos visto a lo largo de este capítulo, nadie puede agarrar por rumbo propio. Repito, si mi pie derecho quiere arrancar para la izquierda y todo mi cuerpo a la derecha, voy a caerme. Pero aún si yo me voy a caer, los demás miembros del cuerpo pueden ayudar a sostenerme y a levantarme nuevamente. Entonces, al miembro que sea un poco más débil, que esté tambaleando por ahí, tú y yo como miembros de ese cuerpo en Cristo podemos levantarnos todos juntos, llevar a ese miembro que está tambaleando a que se pueda recuperar, por ejemplo, en los miembros de nuestro cuerpo, que se pueda recuperar, tal vez a que le pongan un yeso, tal vez a que le cosan ciertas puntadas, tal vez a que le hagan cierta terapia, para que nuestro cuerpo pueda funcionar de una forma correcta. De igual manera, al ser uno solo en ese cuerpo de Cristo que tú y yo somos. Hermanos míos, hemos terminado el capítulo número 4 de Efesios, de la carta de Pablo. No sé si alguien tenga alguna duda, no sé si alguien quiera aportar algo a lo que vimos el día de hoy. Si tienes una duda o algo que aportar, puedes levantar tu mano. Como te decía al principio, honestamente no tengo muchas opciones de poder ver porque estoy en un celular, pero si por ahí alguien me hace el favor de decirlo o activar el micrófono, con toda confianza puede hacerlo. Bendiciones, mi hermano. Excelente, brother, excelente lo que hiciste el día de hoy, mi hermano. Muchísimas gracias. Mi hermano, yo tenía una pregunta que hace poco me la plantearon, digamos, y bueno, no sé qué opinabas al respecto, ¿no? Bueno, ¿Okay? sé que tiene... No sé si soy yo capítulo... o se perdió. Por ahí también se perdió el audio. Ok, mi hermano. Ok, 4, capítulo 11, ¿no? Y dice, y él mismo, creo que está hablando de Cristo, ¿no? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estamos ahí, ¿no? ¿Ok? Ok, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministro, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entiendo que es para nosotros, pues para que el cuerpo de Cristo sea edificado, ¿no? Ajá. Luego dice, y esta es la parte donde yo al menos interpreto o al menos deduzco, brother, que está hablando para el futuro, ¿no? Y dice 13, hasta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la cual yo considero que todavía no estamos, nos hace falta. Ok, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, creo que no estamos en la perfección, ¿no? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Otra vez te perdió Ok, el audio, me vi. ¿verdad? Creo que interpreto que esto es para el futuro, ¿no? Ahora bien, ¿a qué voy Brother, yo? no sé si fui yo o otra vez se te perdió el audio un poquito.
Oh, ya creo que tenemos un poquito mal de audio, mi hermano, pero bueno, voy a tratar de ser lo más escueto posible. Vamos a ver, mi hermano, si estoy dando bien esta interpretación o si el versículo se interpreta así, cuando agarramos todo el contexto, viene hablando que Dios constituyó a unos maestros, pastores y todos, ¿no? Y que todavía pues están en continuidad hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, ¿no? Ahora bien, mi hermano, y voy con el 11, ¿no? Todos aceptamos que hay pastores, hay maestros, hay evangelistas y digamos profetas en el sentido bíblico de la palabra, ¿no? En Ajá, llevar la palabra. Ahora voy con apóstoles. Y ok, este argumento me lo presentó un apóstol que cree que todavía hay apóstoles en el siglo XXI. ok, ¿Cómo pudiéramos responder a este planteamiento que él hace, que dice que nosotros quitamos todo lo, aceptamos todos los demás, pero no aceptamos el apostolado? ok, Y tampoco él no acepta la interpretación de que todos somos apóstoles en el sentido de la palabra enviado, ¿no? Bueno, mi hermano, no sé, no quiero quitarte mucho tiempo en la pregunta, pero sí me captas la idea, ¿no? ¿Cómo pudiéramos argumentar ante este planteamiento que hacen estos apóstoles? Eso y otros versículos que sacan ahí un poco fuera de contexto, pero este en principal ellos lo usan bastante. ¿Cómo pudiéramos argumentar o cómo pudiéramos, digamos, o cuál sería la verdadera interpretación, mi hermano? No sé si lo has estudiado profundamente. ok. Disculpame, mi hermano. Gracias. No, no, está bien. Ok, espero haberte agarrado la idea en lo que se iba el audio. Lamentablemente hoy en día hay mucha apostolitis, podríamos decirlo. Ya cualquiera puede autoproclamarse un apóstol, ah, pero lamentablemente hay una distorsión del apostolado hoy en día, ¿no? Eh, Conocemos o sabemos, ¿no? Que en ese momento, en el primer siglo, el apostolado, los apóstoles eran esos dos apóstoles que eran el grupo de los 12 de Jesús, ¿no? De hecho, para ser apóstoles en ese mismo entonces había ciertos requisitos. Habían tenido que tener, habían tenido que estar con Jesús caminando, habían tenido que ver a Cristo resucitado. Bueno, antes, obviamente, había estado presentes en la muerte y en la resurrección. Entonces, había varios requisitos para entre ellos mismos en el primer siglo considerarse apóstoles. Ahora, en nuestro tiempo, en nuestra era, por así mencionarlo, sigue vigente el apostolado, pero no en la idea antigua en la que se vivía. Hoy en día le dan un contexto al apostolado diferente. De hecho, hoy en día yo he visto y he escuchado y sé de gente que, por ejemplo, yo soy pastor de una iglesia, no lo soy, ¿no? Un ejemplo. Yo soy pastor de una iglesia, pero mi siguiente nivel a seguir, como que un nivel más alto, es pasar de pastor a apóstol. Y lamentablemente no es así. Lamentablemente no es como que un puesto en el organigrama espiritual de la iglesia. No. El apostolado hoy en día, el apóstol, como bien lo comentaste ahorita, es el enviado. Yo puedo verlo esto en lo que hacen la función los misioneros, que son quienes andan en otra parte del mundo, en otras etnias, trabajando en otro lenguaje, trabajando en áreas restringidas en las que o la Biblia no llega, o en la que es muy difícil que llegue por las reglas o normas que tienen, no sé, cierto país, cierta nación, ciertas etnias. Ese es el apóstol, el enviado. Yo puedo verlo así, el misionero, el que vaya a esas iglesias en lugares donde pues tú y yo no podemos ir. Por ejemplo, aquí en mi país, en México, hay lugares, etnias en las que no se puede, bueno, no que no se pueda, en las que se puede ir, pero en la que no es muy fácil ir porque tal vez su lenguaje no es el español, tal vez es el maya, tal vez es otro tipo de lenguaje, pero que ellos se encargan de prepararse. No es nada más de que yo recibí ya el ministerio de ser misionero, no, y voy mañana, no. Hay todo un trabajo previo para poder ir a ese lugar, a esa etnia, a esa nación. Hay que prepararse, hay que saber a dónde va a llegar, hay que estudiar ahora sí que el terreno, ¿no? Como los espías, hay que llegar, buscar, conocer y demás,
hay que incluso conocer el lenguaje que ellos manejan para poder darles a entender el Evangelio o buscar un intérprete para que ellos puedan conocer el Evangelio por medio de ti o por medio de quien va a traducirles. Entonces, hoy en nuestros días, el apóstol es ese enviado, es ese misionero, es el que va y hace lo que tú y yo no podemos hacer en otras partes, pero es un rango más alto en organigrama. Es el enviado, es el misionero que va y hace iglesia, va y hace un cuerpo en otra parte de tu ciudad, de tu país o en otra parte del mundo. Ahora, el profeta hoy en día no es el profeta de aquel entonces, no es alguien que habla acerca de cosas del futuro y que vayan a pasar. Hoy en día el profeta es el que declara la palabra de Dios, el que la enseña y demás, no es el que te dice, sabes que en el 2025 Cristo viene por la iglesia, o en el 2025 la iglesia va a pasar esto, aquello y demás. Hoy en día la función del profeta no es no es adivinar eventos futuros. Hoy en día la función del profeta es declarar la palabra de Dios. Entonces, dentro de la apostolitis que hoy en día se maneja es un rango espiritual, eclesiástico o espiritual por encima de todos, ¿no? Ahora, cuando Pablo aquí hace mención de estos ministerios, no quiere decir que empezó por el más importante, como hoy en día lo manejan, que el apóstol es el más importante en rango, no. Él empieza porque tenía que empezar por alguno de ellos, ¿no? Él pudo haber empezado por profetas, y eso no quiere decir que el profeta sea más importante que el evangelista, para nada. Todos los ministerios son igual de importantes, ninguno es más que otro. Pero lamentablemente esa apostolitis que se ha venido dando hoy en día es, no, yo ya no soy pastor, a mí llámame apóstol hoy en día. Y yo he visto, yo he conocido, yo tuve un pastor que a él le dijeron, no, pastor, usted ya no es pastor, usted ya es el apóstol. Y él por cuenta propia dijo, bueno, ¿saben qué, hermanos? Agradezco el reconocimiento que quieran darme ustedes, pero yo no soy apóstol. A mí Dios me dio el ministerio de pastor. Y yo no quiero que me reconozcan por un nivel más alto como un apóstol cuando yo no tengo ese ministerio. Es un ministerio muy bonito, muy enriquecedor, muy valiente, pero yo no lo soy. Yo soy pastor. Agradezco tu intención, es mala, pero yo no soy un pastor. Entonces, por favor, a mí preséntame o llámame o ponme la invitación en el póster como pastor, no como apóstol. Lamentablemente, repito, hay una apostolitis en la que se hace ver, se hace creer que yo soy más que los demás y en la que incluso se autoproclaman ellos apóstoles. Imagino que el hermano Juan Carlos quiere aportar algo a esto de la apostolitis. Échale, hermano. Sí, hermano, gracias. Nada más para ayudarle a mi hermano Melvis a que pueda refutar a estos falsos apóstoles, porque esos son, no hay otra cosa que decir. Eh, en el contexto del versículo que leyó el hermano, tenemos que entender el momento histórico en el que estaba escribiéndose esta carta. Para entonces había apóstoles de los de Jesús vivos, y por eso es que aquí el apóstol Pablo los está mencionando, porque en su momento, en su época, cuando él estaba vivo, también había apóstoles vivos. Y a eso se refería ahí, hermano. No es porque hoy nos llegue la palabra de Dios pues en el tiempo moderno, significa que sigue vigente, sino él se está refiriendo a los apóstoles que en su momento estaban ahí. De hecho, el último apóstol que se murió pues, fue el apóstol Juan, que llegó por ahí del año 100 aproximadamente, ya murió anciano, y pues entonces él vio pasar a todos los demás, ¿sí? Incluido Pablo. Y por eso son mencionados ahí, está hablando de los dones o los llamados que Dios hace, que por medio del Espíritu Santo, y está hablando específicamente para qué son. Si no se utilizan para eso, o son falsos dones, o están haciendo mal uso de los dones, como estaba pasando en la iglesia de Corinto, donde mismo Pablo tiene que volver a instruir a la iglesia del uso de dones y de los dones espirituales. Y ahí también se vuelve a mencionar a estos, porque recordemos otra vez
en el tiempo de Pablo, cuando se escribió esta carta, estaban vivos los apóstoles, los 12 de Jesús. Bueno, menos Judas Iscariote, que fue sustituido por Matías. Es el único caso donde hubo una sustitución. Cuando fueron muriendo los demás apóstoles, no vemos en la palabra de Dios en ninguna parte que sustituyeron por otro. Entonces, cuando murió el último, que fue Juan, fue el último. ¿Sí? Entonces, ¿por qué menciona profetas? Porque también había profetas en ese tiempo. En el libro de los Hechos se llegan a mencionar algunos, que el apóstol Pablo hace referencia a ellos en su época, en su tiempo que fue escrito esta carta. Y esa es la respuesta, hermanos. Si le vuelven a sacar el versículo, y lo quieren sacar de contexto para defender que hay apóstoles modernos, usted debe contestar así, que se está refiriendo en el contexto histórico, en el momento histórico en que fue escrita la carta, que existían los apóstoles que escogió el Señor Jesús. Del libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, me parece, por ahí están los requisitos para que tenga que ser un apóstol. Si cumple esos, bueno, le podemos llamar. Uno de esos es que tiene que haber sido escogido directamente por Jesús, enseñado directamente por Jesús, ser testigo del ministerio de Jesús en la tierra, ser testigo de la muerte y resurrección de Cristo. Si él puede hacer eso, hoy en día, pues le llamaremos apóstol. Si no puede hacerlo, pues es un falso apóstol. Nada más, hermano. Gracias. Exacto. Gracias, hermano, gracias. Así es, Melvin. Aquí en México, por ejemplo, hay uno, no sé si los que sean de México por aquí lo conozcan o de otras partes lo conozcan, el famoso apóstol Jonathan Mesa, en donde él se autoproclama apóstol, pero como bien lo comenté y también lo confirmó el hermano Juan Carlos, en la Biblia nos hablan requisitos para que la gente pudiera llegar a haber sido considerada como un apóstol. Si no cumple con esos requisitos, si no los cumple, pues en realidad no son apóstoles, son pseudoapóstoles, y pues, como dijo él ahorita también, sería un falso apóstol, sería alguien que pues, y digo, también, ya cuando escuchas las predicaciones de ese pseudoapóstol Jonathan Mesa, te das cuenta que no enseña nada de lo que en realidad la Biblia nos muestra, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente la apostolitis existe hoy en día, y lamentablemente existirá hasta que la iglesia en realidad se levante y diga, a ver, tú no cumples con lo que dice aquí, entonces, chao. Entonces, pues lo seguirá habiendo, pero pues bueno, ya tenemos armas bíblicas, con bases bíblicas, para poder decir, tú sí, que es imposible hoy en día, y tú no. Esto me vino, no sé si haya quedado bien. A lo mejor se fue Melvin a buscar a un apóstol a decirle algo ya. Bueno, hermano, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, algo que quieran aportar. Si está bien todo, pueden darme un like, aunque por mi pantalla reducida ahorita solamente veo poquitas pantallas. Si no hay nada que alguien quiera decir, preguntar o aportar, empezamos a terminar con el estudio del día Excelente exposición, mi de hoy. amado. Dios me le bendiga Hermano. ricamente. Muy excelente. Yo creo que está muy bien expuesta la palabra. Y sí, hoy en día, en el contexto del verso 14 está lo contrario que lo que es lo que hoy estamos viviendo con lo que usted bien llamó. Yo también lo llamo igual, apostolitis, porque se autonombran y el último apóstol fue Pablo, Saulo de Tarso, Pablo, y el último profeta fue Juan el Bautista. Eso es lo que está en las escrituras, y los dones están para edificación de la iglesia. Usted, yo y muchos tenemos dones, pero no es que nos vamos a autollamar profeta. Y esto es lo que hoy, como estamos viviendo el último tiempo, nosotros debemos ser muy cautelosos y muy descudriñadores de la Sagrada Escritura, porque Jesús dijo, en el último tiempo vendrán muchos hablando en mi nombre y aún haciendo señales, porque aún a los escogidos
los envolverán. Muchas gracias, mi hermano, y seguimos adelante. Cristo pronto viene. Bendiciones, amado. Dios me lo bendiga, hermano. Así es. El último fue, dice, el más pequeño de todos, ya fue Pablo, ex Saulo de Tarso. Y el último, por ahí fue, como comentamos ahorita, fue el apóstol Juan, ¿no? Quien escribe las cartas de Juanino, de Juan, y la Apocalipsis, todo lo que es la revelación. Bueno, mis Sí, mi hermanos, hermano, entonces, solamente quería añadir ah, algo, brother, y lo más dale, interesante de dale. todo, sí, lo más interesante de todo esto, mi hermano, que ellos aseguran que no es orgullo que tienen, sino que el orgullo es por parte nuestra porque no aceptamos, no somos obedientes. Imagínate esto, brother. Entonces, no, realmente es, no sé, una tristeza, pues, imagínate, yo creo que a nadie, pues, digo yo, pues, puede decir, pues, con orgullo, soy un siervo, ¿no? Son muy pocas las personas. Honestamente, todos estos apóstoles, brother, que uno encuentra, muy difícil que digan, somos siervos. O sea, y yo me atrevo a decir, mi hermano, que si esta cosa, si este movimiento continúa así, eh, creo que al final, pues, ya no van a querer que se les llamen apóstol, sino que se les llamen otra cosa, ¿no? Y también quería añadir, mi hermano, que también ellos argumentan que dice que nosotros no conocemos las escrituras y no es que han llegado a esta conclusión de apóstoles así por así, sino que dicen que han hecho estudios hermenéuticos, exegéticos, históricos, y bueno, no, Dios mío, esa gente, y uno dice, oye, pero ¿qué está pasando? Pero bueno, mi hermano, solamente eso quería argumentar porque uno te los encuentras en toda Latinoamérica, abunda bastante esto y bueno, gracias mi hermano por los hermanos que también aportaron y bueno, muchísimas gracias mi hermano, bendiciones. Bueno, gracias, gracias. Melvin. El único título que podríamos tener tal vez todos nosotros, como dice la palabra, es siervos inútiles. Y no andarnos levantando con apóstol y el ungido y todo esto, ¿no? Al final del día, la palabra es lo que es. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Y si tú te das cuenta de los frutos de todas esas apostolitas que vemos y sabemos hoy en día, como decía ahorita, pues están fuera de lo que las escrituras nos enseñan. Excelente, mis hermanos. Pues bueno, ha sido un gusto, un placer, una bendición estar con ustedes este jueves más. Así terminamos el capítulo número 4 de la Carta a los Efesios. Nos vemos el siguiente jueves, misma hora, mismo lugar, para seguir con ya el penúltimo capítulo de esta carta, lo que es el capítulo 5, que como spoiler, bueno, pues nada más te doy los subtemitas que nos marcan en la Biblia. Dice, andad como hijos de luz y someteos los unos a los otros. Entonces, próxima semana vemos el capítulo 5 para ver si tú y yo somos esos hijos de luz, somos hijos amados o no. Y bueno, ya sobre eso hacer una introspección propia de cada uno de nosotros. Recuerda seguirme en redes sociales, @el Tío Loco, Facebook, Instagram, YouTube. Si te perdiste, si entraste después o si quieres retomar nuevamente, si se te fue algo por ahí o quieres compartir la clase, yo como quiera mañana la subo al canal de YouTube para que puedas dar una repasada y yo también compartirla con tus amigos, con tu familia y o con tu iglesia para también ser edificación para todos ellos. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que tengan una buena noche, un buen descanso y nos vemos la próxima semana. Chao.